Ella solo quería salvar a su hermano, pero se enamoró del jeque que juró odiar y terminó atrapada en un matrimonio con el hombre más temido del desierto, 30 días. Ese fue el trato. Pero nadie le advirtió lo que sucede cuando sus ojos tocan los de ella y lo que era solo un contrato se convirtió en un amor prohibido que casi lo destruyó todo. Comenta aquí desde donde estás mirando, suscríbete al canal y agárrate fuerte a tu corazón, porque esta historia te quemará por dentro más que el sol del desierto. En el aeropuerto, Elena abrazó su propia alma como quien sostiene fragmentos de vidrio. Cada paso era una batalla entre el miedo y el coraje. El sol del este parecía penetrar incluso el ligero velo que cubría su cabello, en un intento de respetar las costumbres de una tierra donde nada le pertenecía. Su hermano, Rafael, había sido detenido. ¿La acusación? Fuga de información confidencial de la empresa internacional donde trabajaba como ingeniero. Elena no conocía los detalles, pero sabía lo suficiente para estar seguro de una cosa: no era un criminal. Y no merecía languidecer en una celda en un país donde nadie hablaba siquiera su idioma. Pasó horas en la embajada de Brasil. Él lloró, él rogó, pero la respuesta siempre fue la misma: está en manos de la justicia local. Se alojó en un hotel sencillo. Al día siguiente regresó a la corte. Le prohibieron la entrada. Esperó al sol, observando como si fuera una extraña, una pieza fuera del tablero, hasta que al anochecer, un hombre con traje oscuro lo llamó por su nombre. Elena Farías. Ella asintió. No dio ninguna explicación. Él simplemente me pidió que lo acompañara. Se subieron a un coche negro con vidrios polarizados. El vehículo cruzó amplias avenidas hasta llegar a un portón dorado. Al otro lado se revelaba un palacio escondido entre jardines de arena y fuentes silenciosas. La llevaron a una habitación enorme con techo arqueado y ventanas altas. El espacio estaba vacío, silencioso. Solo unos minutos. Después, las puertas se abrieron nuevamente y entró, alto, rostro impenetrable, vestimenta impecable, Yusef al-Mansur, príncipe heredero, hijo directo del emir. Elena se levantó, perdida. ¿Por qué estoy aquí? No respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, de espaldas a ella. Estás aquí porque quieres salvar a tu hermano. Ella se estremeció. ¿Cómo sabes eso? Se giró lentamente, los ojos oscuros, fríos como el mármol pulido. Porque ordené una investigación y porque puedo liberarlo. Dio un paso incapaz de ocultar su desesperación. Por favor, ¿qué necesito hacer? Su respuesta fue directa, duro, imposible de digerir. Cásate conmigo. Por 30 días. El mundo se detuvo. Elena soltó una risa nerviosa, pensando que era una mala broma, pero no esbozó ninguna sonrisa. Se quedó quieto como una frase. ¿Es esto un chantaje? No, es un acuerdo, un contrato. Serás mi esposa ante los medios, la política, la sociedad, durante 30 días. Entonces serás libre de irte. Y tu hermano también. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? Yusef se acercó sin tocarla, solo con los ojos. Porque necesito una esposa de conveniencia, y estás lo suficientemente desesperado para aceptarlo. Elena bajó la mirada. Él respiró profundamente. Pensó en Rafael, solo. Pensó en ellos dos como niños. Se prometió a sí misma que siempre lo protegería. Cuando volvió a levantar la vista, había una sombra de resolución donde antes solo había miedo. Quiero ver el contrato. El documento era grueso, impreso en 3 idiomas. Leyó cada cláusula con manos temblorosas y la garganta seca. Durante los 30 días tendría que vivir en palacio, cumplir obligaciones públicas, vestir el traje tradicional y mantener absoluto silencio sobre los términos del acuerdo, sin intimidad, sin sentimientos. Y lo más importante, no me arrepiento.
yo firmaría, él también, y se convertirían en marido y mujer, al menos a los ojos del mundo. Esto no es una boda, es un espectáculo, murmuró Helena, cerrando cuidadosamente el contrato. Pero es un espectáculo necesario, dijo Yusef. El país necesita creer que tengo estabilidad. La prensa especula sobre mi sucesión. Necesito resolver esto rápido. ¿Y por qué no elegiste a alguien de tu mundo? Porque en mi mundo nadie hace nada sin pedir algo a cambio. Helena soltó una risa amarga. ¿Y qué soy yo? ¿El idiota que aceptó? Yusef no respondió. Él simplemente la miró fijamente, con firmeza, sin dureza. Eres el único que tiene algo que perder, y eso te convierte en la persona más confiable que conozco. Esas palabras la destrozaron por dentro, no como una amenaza, pero como verdad. Ella estaba allí por el amor de su hermano, debido a la impotencia, pero había algo en ese hombre, una soledad camuflada de autoridad, como alguien que no ha confiado en nadie durante mucho tiempo. Esa misma noche, organizaron una rápida ceremonia, sin flores, sin música, sin votos, solo un velo, 2 firmas, y el silencio. Helena llevaba un sencillo vestido blanco con mangas largas. No fue un cuento de hadas, no hubo ningún beso. Yusef extendió la mano. Ella lo sostuvo. A partir de ahora, somos marido y mujer. Ella no respondió, pero en el fondo sabía que había entregado 30 días de su vida a un extraño. Y quizás, sin darnos cuenta, tu corazón también. El coche atravesó las puertas del palacio. Helena apenas podía respirar. El lugar estaba silencioso, demasiado blanco, con largos pasillos como un laberinto. No había oro, no hubo sonrisas. Ningún empleado la saludó, y Yusef permaneció en silencio durante todo el camino. Cuando llegaron, él simplemente asintió. Un sirviente los condujo a una habitación donde se había servido té, pero nadie tocó nada. Tu habitación está arriba, dijo. Si necesitas algo, habla con Samira. Ella dirige la sala de mujeres. Helena asintió. Casado. Pero ella no era una esposa. Fue una obra de teatro. Fue un complot. Y cada rincón de aquel palacio parecía saberlo. En la habitación encontró una cama enorme, cortinas ligeras y olor a incienso en el aire. Había ropa dejada en un sillón, todo discreto, impecable. Ella caminó hacia el balcón. El desierto se extendía ante él como un mar de silencio. Estoy aquí, sin luz, solo estrellas. Allí, por primera vez, Helena lloró, como si el cuerpo entendiera lo que sucede antes que la mente. Yusef no entró, pero él preguntó desde la puerta, ¿está todo bien? Ella se secó los ojos apresuradamente. Sí, gracias. La miró durante unos segundos, como si intentara comprender un enigma imposible. Buenas noches, Helena. Buenas noches, Yusef. Él se fue, pero al otro lado de la puerta se quedó parado un rato, escuchando su silencio. Al tercer día, Helena fue invitada a una cena diplomática en la capital. Sería su presentación oficial como esposa del príncipe. Samira lo vistió en silencio. Un vestido de color, vino con mangas largas y tela gruesa. Cabello recogido con discretas joyas. Nada podría ser audaz, nada fuera de control. Al príncipe no le gustan los retrasos, dijo Samira antes de dejarla sola. Helena respiró frente al espejo. La mujer se reflejó allí. Ya no era ella. Fue una versión ensayada. Si este comienzo ya te conmovió, quédate pegado a la pantalla. La siguiente parte profundizará aún más en este amor nacido de la desesperación. Comenta, quiero la segunda parte, y dale a me gusta para no perderte los próximos capítulos. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita, porque el corazón de Helena está a punto de ser puesto a prueba como nunca antes. Un papel, pero uno que necesitaba ser interpretado a la perfección. Al llegar al evento, los flashes de la prensa local cegaron los ojos de Helena. Cámaras, reporteros, susurros y decenas de miradas curiosas como flechas invisibles.
Yusef caminaba a su lado, impecable, alto, pero tan distante como siempre había estado. «Sonríe», dijo apretando los dientes, «aunque te duela». Ella obedeció por instinto. Durante la cena, Elena apenas tocó su comida. Las conversaciones giraron en torno a la política, la economía y las tradiciones locales. La mayoría la ignoró por completo. Algunos, sin embargo, la miraron con un desdén mal disimulado. «¿Quién es?». «Dijeron que es brasileña». Nunca había oído hablar de eso. «Parece comprado». Las palabras fueron susurradas, pero llegaron a ella como dagas. Elena bajó la mirada, intentando contener el nudo en la garganta, hasta que una de las mujeres presentes se acercó con una sonrisa demasiado falsa para ser educada. «Qué interesante, Su Alteza, casarse con una extranjera. Su cultura debe ser, digamos, exótica». Elena sintió que le ardía la cara, pero antes de que pudiera responder, fue Yusef quien habló. «Exótico. Es el coraje de una mujer que cruza el mundo para proteger a quien ama. Esto no es común, ni aquí, ni en ningún lado». El silencio que siguió fue brutal. La mujer retrocedió. Los ojos miraron hacia otro lado, y Elena, incluso en estado de shock, mantuvo su postura. Dentro, algo se derrumbó. No fue solo alivio, fue una gratitud que dolió. En el camino de regreso al palacio nadie dijo nada, pero en el reflejo de la ventanilla del coche ella se dio cuenta. Él la miró, y por primera vez pareció como si realmente la viera. Los días siguientes transcurrieron como un baile ensayado. Elena siguió la rutina tal y como estaba estipulado en el contrato. Ella vestía lo que le dieron las criadas. Sonríe en los eventos. Comí solo. Yusef, a su vez, aparecía y desaparecía como una sombra. Él controlaba todo, pero apenas era visible. No hubo peleas, sin palabras duras, solo un silencio denso. Él la trató con respeto, pero nunca íntimamente, hasta que una mañana la llamaron para acompañarlo en una visita oficial al Museo de Historia Árabe. «Necesito que estés a mi lado, solo observa, y no hablen con la prensa», añadió antes de entrar. Elena llevaba un vestido azul marino que le llegaba hasta los pies, con un pañuelo atado en el pelo. Se sentía pequeña a su lado, como si estuviera hecha de otro material, pero Yusef parecía diferente, más cansado, más distraído. Durante el recorrido, los periodistas lo siguieron a distancia, y entonces, en una de las habitaciones, Elena tropezó con un escalón de piedra. El talón se torció, el cuerpo cedió. Antes de que ella cayera, él la atrapó. Un brazo firme alrededor de la cintura, una mano cálida sosteniendo tu antebrazo, ojo al ojo. Respiraciones contenidas. 3 segundos. Fue suficiente para cambiarlo todo. Ella dio un paso atrás, avergonzada. «Lo siento», susurró. Yusef se alejó ajustándose las mangas de la túnica, como si quisiera borrar el gesto. «Está bien», dijo secamente. Continuaron la caminata. Pero ahora, el silencio era diferente. Un toque había roto el protocolo, y eso los empujó a territorio peligroso. Al salir, subieron juntos al coche. Ella apoyó la frente contra el cristal. Él, al lado, con los ojos fijos en el camino. «¿Por qué me elegiste?», preguntó. Ella sin mirarlo. Silencio, hasta que llegó la respuesta baja, porque parecía que no tenías nada que ocultar. Elena giró la cara, dispuesta a replicar, pero cuando lo miró, vio algo que no esperaba, un miedo contenido, como alguien que ya había confiado y había sido herido. Esa noche, el palacio parecía aún más tranquilo. Elena caminaba por los pasillos en busca de aire. Era tarde, pero el sueño no llegaba. Con cada nuevo día, se sentía más dentro y más fuera de ese mundo. Entró por error en una gran sala con tapices y estanterías antiguas. Una biblioteca. Allí, sentado frente a una chimenea apagada, estaba Yusef, sin túnica, sin títulos,
solo un hombre, con los codos apoyados sobre las rodillas, y en sus manos un marco. «No sabía que alguien venía aquí», dijo casi en un susurro. Él no se dio la vuelta. «Casi nadie viene». Elena se acercó con cuidado. Era una foto vieja, una mujer de cabello oscuro, piel aceitunada y una sonrisa suave, manos sobre el vientre, como anunciando una vida. «¿Tu esposa?» Cerró los ojos por un momento. «Novia». «¿Qué pasó?» «Accidente». Ella conducía sola. No llegó al hospital. Elena sintió que un nudo se apretaba en su pecho. Ella se sentó frente a él, sin tocarlo. No invadir. «¿La amas todavía?» Él no respondió, pero la forma en que sostenía la foto lo decía todo. «Por eso no deja que nadie se acerque». Yusef la miró, su mirada dura, pero sin ninguna máscara. «Por eso, esto de aquí», se señaló a sí mismo, luego a ella. «Es solo un contrato, un acuerdo, nada más que eso». Elena no se opuso, pero en esa habitación de libros y recuerdos, algo entre ellos dos cambió. No con palabras, pero por el silencio dividido del dolor. Cuando ella se levantó para irse, él no la detuvo, pero antes de irse murmuró: «Ella también era extranjera. También dijeron que yo no era lo suficientemente bueno». Elena no respondió, recién salido, pero llevaba en el pecho el peso de alguien que empieza a comprender. Yusef no solo tenía y frío, era alguien que ya lo había perdido todo, y ahora incluso protegió el vacío. La invitación llegó sin previo aviso. «Vayamos al sur, a las casas de las familias», dijo Yusef una mañana. «Necesitamos que nos vean fuera de la capital. Las apariencias deben seguir». Elena dudó. En los últimos días mantuvo las distancias, pero había algo diferente desde la noche en la biblioteca. La miró con otra intención, como si quisiera descifrarla y no alejarla más. Salieron al anochecer. Un tren, discreto. Horas después, llegaron a un valle apartado entre dunas y palmeras. Allí, tiendas rústicas se mecían bajo faroles de cristal. No había cámaras, ni siquiera los periodistas. Solo arena, silencio y el cielo más estrellado que Elena había visto jamás. «Aquí es donde aprendí a montar», dijo Yusef. «A los 8 años, antes de que todo se volviera protocolo». Ella sonrió suavemente. «No pareces alguien que sonría fácilmente, y no pareces alguien que aceptaría casarse con un extraño». «Somos dos sorpresas entonces». Caminaron a través de las dunas hacia un fuego bajo al lado de la tienda principal. Fechas, té de menta y el silencio más cómodo que jamás han compartido. Yusef se quitó los zapatos. Se tumbó en la arena, con las manos detrás de la cabeza. «¿Has pensado cómo será cuando esto termine?» Ella dudó. «Intento no pensar. A veces parece que va a doler más de lo que debería». Él giró la cara y la observó. «Dije que no habría ninguna participación, pero nunca dije que sería fácil». Elena se sentó a su lado, cansado de fingir que no lo sentí, pero sin el coraje de pedir respuestas. «Solo quería saber si tú...» Se detuvo a mitad de la frase. Yusef se puso de pie. Él se paró frente a ella. «¿Qué quieres saber, Elena?» Ella miró hacia otro lado, pero él le tocó la mano. Por segunda vez, ningún deseo. No hay urgencia, solo un gesto. Dos exiliados que por un instante se encontraron. «No tienes que decirme nada», susurró, pero él dijo, con los ojos. Y aquella noche, bajo el cielo del desierto, ellos bailaron, sin música, cadáveres cerca, corazones lejanos, pero algo dentro de ellos estaba empezando a ceder. El tiempo pasó rápido, o tal vez era su corazón que ya no sabía contar los días. Al regresar del desierto, Elena comprendió. El mes estaba terminando y el contrato a punto de expirar. Si sentiste este toque de silencio convertirse en amor, comenta «Quiero la parte 3» a continuación. Deja un like, activa la campanita y suscríbete al canal, porque su tiempo se acaba, pero lo que nació entre ellos quizás ni el tiempo pueda borrarlo. La farsa estaba llegando a su fin, pero nadie habló de ello.
Ni una palabra. No se menciona el cierre, ningún gesto de despedida. Pero Elena lo sabía. Me di cuenta por la mirada cada vez más ausente de Yusef. Lo sabía porque todas las noches pasaba por la puerta de su dormitorio y no entraba. Empezó a empacar sus cosas, la ropa sobria, los papeles doblados, los recuerdos silenciosos. Samira observó sin preguntar. Solo doblé telas, cerré las maletas, como quien participa del duelo, sin palabras. La noche antes de la partida, Elena bajó a los jardines del palacio. Sabía que él estaría allí. Él siempre iba cuando buscaba silencio. Yusef estaba sentado junto a una fuente, ojos fijos en el agua quieta. Ella se acercó lentamente. Se sentó a su lado. Ellos permanecieron en silencio. El tipo de silencio que vale más que cualquier palabra. Mañana me voy, dijo finalmente. Él no respondió. ¿Está todo bien con los documentos de mi hermano? Será liberado mañana. El vuelo ya está reservado. Ella asintió, respirando el dolor con esfuerzo. ¿Y nosotros? Yusef la miró. Había un peso extraño en su mirada. Lo nuestro siempre ha sido un acuerdo, Elena. Ella sonrió amargamente, una sonrisa de alguien que entendió, pero aún así dolía. Lo sé, y lo cumpliré hasta el final. Ella se puso de pie, permaneció sentado, como si no supiera qué hacer con sus manos, como si la despedida doliera. Pero no dejes que te detengan. Antes de entrar al palacio miró hacia atrás. Gracias por elegirme. Él no respondió, pero cuando ella le dio la espalda, Yusef cerró los ojos, como alguien que acaba de perder algo que nunca tuvo el coraje de pedir. El aeropuerto estaba abarrotado de gente, pero Elena solo veía cifras. Ella esperó. Tiago sostuvo su mochila contra su pecho, ansioso. Ella no había dormido durante 2 días. Yo no lloré, no sonrías. Su cuerpo estaba allí, pero su alma aún vagaba por el desierto. Cuando vio a su hermano salir de entre los pasajeros, corrió hacia él. Se abrazaron fuertemente. Por minutos, Tiago estaba más delgado, el look más maduro, pero él estaba vivo. Y eso fue suficiente. No sé cómo lo hiciste, dijo emocionado. Elena intentó sonreír. Hice lo que tenía que hacer. No lo entiendes. No fuiste solo tú. Él frunció el ceño. ¿Cómo esto? Tiago respiró profundamente. Uno de los abogados me lo dijo, discretamente. Dijo que el príncipe Yusef intervino personalmente, quien se enfrentó a su propio padre por mí. Él ejerció presión en la cancha. Él se arriesgó por ti. Elena permaneció en silencio, el pecho apretado. ¿Dijo eso? No con tantas palabras, pero estaba claro. Fue él quien me salvó la vida. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Yusef nunca lo contó. Nunca exigí reconocimiento. Nunca lo usé como moneda. Pasó todo el mes pensando que ella era solo una pieza del juego. Pero ahora, todo tenía sentido. En la parte trasera del coche, las imágenes llegaban a destellos. El tacto en el museo, la danza en el desierto, la mirada en la biblioteca, el silencio en el jardín. Él no la apartó por frialdad, pero por miedo. Miedo a sentir, miedo a perder, una vez más. En la habitación del hotel, sola, Elena abrió su maleta. Entre la ropa encontró el contrato firmado, doblado suavemente, unido con una cinta negra. En la esquina inferior, una nota escrita a mano, caligrafía de empresa. Nada de lo vivido contigo será olvidado, aunque el mundo nunca lo sepa. Elena cayó sobre la cama y lloró, pero esta vez no fue por su hermano, fue para ella. Ella sostuvo su pasaporte firmemente. La fila de embarque avanzaba lentamente, pero su corazón estaba acelerado. Se había prometido a sí misma que no miraría atrás, que todo lo que vivía allí se quedaría allí, como una cicatriz. Pero entonces escuchó su nombre. Pasajera Elena Farias, por favor diríjase a la puerta 5. Fue la última llamada. Ella caminó. Pasos.
duros, pecho apretado, pero en la puerta algo pasó. Antes de que pudiera entregar la nota, una mano le agarró la muñeca. «No lo harás». Ella se dio la vuelta sobresaltada. Yusef estaba allí, sin vestimenta oficial, sin guardias de seguridad, sin mascarillas. Los ojos parecían abarcar todo el desierto. «¿Qué estás haciendo aquí? Impedirte que te vayas sin saber la verdad». «Ya lo sé. Tiago me lo dijo. Sé lo que hiciste». «No es eso. Esa fue la parte fácil». Ella intentó apartarse, pero él la sujetó con cuidado. «Me escondí detrás de ese contrato, Elena, porque era más fácil fingir que no significabas nada que admitir que fuiste lo único real que he experimentado en años». Ella sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «El corazón se acelera. Pero nunca me pediste que me quedara, porque pensé que si te dejo ir dolerá menos». Silencio. Y luego respiró profundamente. «Ahora estoy aquí, sin contratos. No hay acuerdos. Solo una pregunta». Yusef se acercó lentamente, ojos fijos en los de ella. «¿Quieres irte o quieres quedarte conmigo?» Ella sintió que todo se derrumbaba. Los besos que no ocurrieron, las palabras no dichas, las noches llenas de silencio. «¿Y si digo que no lo sé? Entonces, déjame mostrarte cómo es vivir sin miedo». Ella no respondió, solo lo abracé, con fuerza. Allí, en aquel aeropuerto extranjero, se encontraron dos mundos. Ahora, ya no era una obligación, fue una elección. Un beso nació entre ellos, un beso urgente, entero, real, porque el amor, en cuando nace del silencio, grita más fuerte que cualquier palabra. Salieron el mismo día, sin anuncios, sin asesores, sin explicaciones. Yusef pidió ser retirado de sus compromisos. Usó su propio nombre para reservar una casa en el campo, lejos del palacio, lejos de la prensa, lejos del propio linaje. La casa era simple, blanco por fuera, con amplios ventanales y un patio de higueras. No había oro, no había guardias, solo el sonido del viento soplando a través de las cortinas. Allí, Elena reencontró su propio cuerpo. Dormí sin miedo, ríete sin contenerte. Ella caminaba descalza sobre la hierba. Tomé café en el balcón. Observé a Yusef tumbado en el suelo de la sala de estar, leyendo libros viejos. Él había cambiado. Todavía estaba en silencio, pero ahora hubo una pausa. Amabilidad. Él le tocó el hombro al pasar. Él llenó la tetera sin que ella se lo pidiera. Me despertaba más temprano solo para verla dormir. Y entonces, una noche tranquila, la llamó al patio trasero. «Cierra los ojos», dijo. Ella obedeció. Sintió el ligero roce de un velo sobre su rostro, y entonces el frío de un collar contra la piel. «¿Qué es eso?» «Un regalo, no para la esposa que pretendías ser, pero por la mujer que eres. Y eso nadie, además de mí, tuvo el privilegio de verlo de cerca». Ella abrió los ojos. «¿Aún tienes miedo?» Él dudó, pero él era sincero. «Tengo. Pero ahora, el miedo a perderte es mayor que el miedo a sentir». Ella apoyó su frente contra la de él. «Entonces, vamos a sentirlo. Ir juntos». La noche era cálida, pero el viento traía una dulce frescura. Elena salió de la ducha con el pelo todavía húmedo y los pies descalzos. Llevaba un camisón fino y ligero que caía sobre su cuerpo como un secreto. En la sala de estar, él la estaba esperando. Camisa abierta, mirada densa. Ella se acercó. Él no dijo nada. Él simplemente sostuvo su cara con ambas manos. Esta vez sin dudarlo. El beso fue firme, intenso, verdadero, sin permiso, sin duda. Era un deseo acumulado, era un anhelo, por algo que aún no habían experimentado. Ella se aferró a sus hombros. Su piel se sentía cálida. El olor del desierto, el sabor salado de todo lo que posponen. Fueron a la habitación, como si fueran un solo cuerpo. Ella se quitó el camisón y sus ojos se clavaron en los de él. Yusef no se desvió. La acostó lentamente.
Se tocó el vientre, el pecho, la cara. Él le besó el cuello. Se mordió la clavícula. Exploró cada curva como quien memoriza una historia sagrada. Cuando él se movió entre sus piernas, no hubo palabras. Solo respiración y presencia. Los cuerpos se reconocieron entre sí. Si aceptaran, se convirtieron en uno. Elena lloró, sin saber si era dolor, alivio o amor, y la besó, mientras aún eran uno. Y cuando su cuerpo tembló contra el de él, Yusef susurró en árabe como si rezara: «Eres la única patria donde puedo descansar». Algo que ella no entendía del todo, pero sonaba así: «Eres mi hogar». Durmieron abrazados, lo primero y más importante, sin velos, sin títulos, sin contrato, solo dos supervivientes, que por fin se habían reconocido. El sol de la mañana entró por la ventana sin pedir permiso. Elena se despertó con el olor a pan caliente y el sonido del viento soplando a través de las cortinas. Solo llevaba su camisa. La cama todavía está caliente. El cuerpo todavía marcado por los toques de la noche anterior. Caminó hacia el balcón. Yusef estaba allí, sentado en el suelo, apoyado contra la pared. Una taza entre las manos, pantalón de lino ligero, camiseta blanca, cabello desordenado, la mirada en paz. Ella se sentó a su lado sin decir nada. «¿Dormiste bien?», preguntó con la voz ronca por la mañana. Por primera vez en mucho tiempo la miró completamente, como alguien contemplando algo raro. Él sostuvo su mano suavemente. «Sabes, ya no tienes que irte, ¿verdad?». Ella sonrió suavemente. Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Lo sé, y, por primera vez, yo tampoco quiero huir». Se quedaron así, compartiendo el silencio como quien comparte un idioma antiguo, el olor del té, el calor de su cuerpo. El cielo está despejado, todo era sencillo, pero entero. «Mi padre me devolvió la llamada», dijo Yusef después de un rato. «Habló de reconciliación, al reclamar mi lugar en el linaje». Elena lo miró con calma. «¿Y qué respondiste?». «Esa es la única sucesión que me importa. Es la vida que comienza aquí». Ella frunció el ceño ligeramente, confundida. Arqueó una ceja y sonrió tensamente. «Encontré algo en el baño, una prueba». Sus ojos se abrieron de par en par, sus mejillas se sonrojaron en un segundo. «Yusef, ¿vas a decirme que no lo sabías?». Ella se puso la mano en el estómago. «Todavía no hay reacción». Lo sospechaba, pero aún no estaba seguro. Él se acercó. Le tocó el vientre con las yemas de los dedos, con la reverencia de quien toca un milagro. «Aquí es donde quiero vivir, lejos de los contratos, cerca de vosotros dos». Ella lloró, pero esta vez fue felicidad. «¿Y si es una niña?», preguntó con la voz quebrada. «Se llamará Nur», respondió sin pensar. «¿Luz?». «Luz». Elena yacía con la cabeza sobre su regazo y pasó sus dedos por su cabello, como alguien que todavía no creía que el amor había vencido al miedo. «Y si es un niño, llevará el nombre de mi hermano», susurró. Yusef asintió en silencio. «Nacerá de lo que te salvó, y lo que me salvó también. Afuera, el mundo podría seguir girando, pero allí, en ese trozo olvidado entre el desierto y el cielo, dos almas exiliadas de sí mismas, finalmente, eligió quedarse. Simple, números enteros, libros. Si esta historia realmente te conmovió, no te vayas sin dejar tu comentario. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque hasta un contrato puede convertirse en destino cuando el amor decide quedarse.